Ayer muchos personajes de la política argentina despidieron al expresidente Carlos Saúl Menem. Lo tenemos a Marcelo Ramal. Hola Marcelo, buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Definime a Carlos Menem, presidente, y Carlos Menem hombre. Bueno, ¿Hay mucha diferencia o no? Mi juicio es histórico y político. Naturalmente solo lo puedo abordar desde ese lugar, no lo traté. Lo que puedo decirles es que fue el protagonista de un régimen, de una década, que estuvo signada por una confiscación muy intensa, muy grave, de los trabajadores argentinos, de sus jubilados y del país como un conjunto. Cuando uno juzga ciertos datos precisos sobre las dos presidencias de Menem, bueno, se encuentra en un país que arranca con una deuda externa de 60.000 millones de dólares y termina con otra de 130.000 y 200.000 si sumamos a la deuda privada. El remate a precio vil de las empresas públicas de teléfonos, de gas, de luz. Ese es el balance que se puede tomar en cuenta junto con un hecho muy grave que fue el saqueo de las jubilaciones. El sistema previsional argentino fue privatizado, se transfirió a los fondos de pensión dominados por grupos financieros privados y luego, como el sistema público residual se desfinanció, no tenía recursos para poder ser sostenido, el Estado le pedía prestado plata a las mismas AFJP a las cuales les había regalado los aportes. Es decir, una operación económica que, desde el punto de vista penal, uno diría que fue delictiva. En el sentido que el Estado entregó los recursos de los jubilados y luego se los pidió prestados a los fondos, engrosando la deuda. Marcelo, una gran confiscación económica. Marcelo, ¿te puedes quedar unos minutitos más, por favor? Porque Sí, nos llama por urgente supuesto. uno de nuestros móviles. Sí, Marcelo, ¿qué querías decir? Dale, te voy a levantar la mano. Sobre esta observación tuya, respecto de la ausencia de dirigentes políticos actuales, ¿no es cierto?, en el velorio. Sí. Nadie quiere quedar pegado a un pasado del cual participó. Este es el punto, es decir, acá todo el mundo quiere borrar las huellas, pero tenemos que ver las cosas con claridad. El elenco del poder político actual, y no hablo solo del oficialismo, también de la oposición, se forjó políticamente bajo la década de Menem. No digamos ya a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por ahí también hubo una que formó amor-odio, parte del ¿no? gobierno, el gobierno de Santa Cruz, el menemismo, el elenco de gobernadores que, por ejemplo, se benefició de la privatización de YPF, cuando se vendieron las acciones de las provincias en YPF y cada gobernador se quedó con una parte. Menem fue un presidente El propio peronista o presidente liberal. Alberto Fernández fue un alto funcionario del menemismo como presidente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces creo que ahora, ¿no es cierto?, se quiere tomar una distancia de un pasado. Ayer hubo un saludo afectuoso de Mauricio Macri con Bueno, Carlos Menem. también ese es un rasgo de franqueza, que recalcó porque el grupo Macri época fue del beneficiario de la privatización del correo y de todos los... Entonces, el actual elenco político que vemos todos los días en el país, sin grieta entre oficialistas y opositores, fue menemista. Es decir, que realmente deberían estar allí. ¿Sabe a qué me ¿No es cierto? recuerda Es esto? indudable. Cuando se preguntaba quién lo había votado, ¿no? Luego de que había yo no lo ganado, voté, luego claro. de que se había Después llevado fue el adelante la innombrable. reelección y nadie decía que lo había Claro. votado. Había ganado aparentemente por ósmosis. Me gustaría hacerles una reflexión económica también, que tiene que ver con la economía de Carlos Menem y lo que vino después, porque ocurre lo siguiente. También hoy se coloca bajo tela de juicio, ¿no es cierto?, en todo esto que es el recuerdo de el innombrable, ¿no?, como le decían hasta hace poco, el plan de convertibilidad, ¿no es cierto?, el famoso peso 1 a 1, que actuaba de garantía para que capitales especulativos entraran a la Argentina, hicieran una gran diferencia con tasas de interés
muy superiores a cualquier rendimiento en el mundo, y luego a la hora de retirarse pudieran comprar a razón de $1 un dólar, ¿no es cierto? Sí. La famosa bicicleta financiera que ya había sido emprendida en su momento por Martínez de Oz y que Menem y Cavallo llevaron hasta el final. Y acá la palabra final tiene un valor porque cuando el país reventó, Tiene una doble convertibilidad que connotación. termina vino la reventando, quiebra del con la 2001. alianza, claro. Por eso, ahora ocurre lo siguiente, cuando uno analiza todo lo que ocurrió después, es indudable que acá en la Argentina todos sueñan con ser Menem y Cavallo. Cuando un gobierno logra ¿Cómo es 3 eso? meses, Todos sueñan ser Menem y claro, Cavallo. cuando un gobierno logra 2 o 3 meses de tregua económica y política, Sí. inmediatamente arma una bicicleta especulativa Marcelo, como te aquella. interrumpo. Mirá, te Pará, digo- pará, que está Ah, Marcelo. dale, después está sigo. Felipe Solá. No te vayas, quédate, vamos a Sí, seguir sí. analizando. Me interesa tu opinión. Sí, Marcelo, te interrumpí, pensaba que hablaba Felipe. Dale. No, una sola cuestión. Sí. Que, digo, la bicicleta financiera, el plan de convertibilidad, pero todos han soñado con eso. Inclusive ocurre hoy. Fíjate lo siguiente, el ministro Martín Guzmán dijo... Pero hoy te dicen yo quiero ser Cavallo y te insultan desde Pero es la mañana verdad. hasta la noche. El ministro Martín Guzmán anunció hace 2 días que el precio del dólar mayorista a fin de año Sí. se devaluaría un 25%, Sí. es decir, la mitad de lo que se proyecta para la inflación. Es decir, una tablita. El mensaje Decís es, tablita y me sale machinera y me muchachos, vengan a la Argentina, pongan capitales especulativos Sí. acá, donde los rendimientos son 6 veces Pero no es superiores diferente el presente de a los hoy a precios ese 1 a 1 de la a los convertibilidad. precios internacionales. ¿Cómo? ¿No es muy diferente el presente de hoy económico en la Argentina No, con no, aquel 1 a no. 1? Por supuesto que es diferente, Ah. pero el concepto que se quiere colocar ahora es el de tratar de atraer capitales especulativos para sostener un negocio financiero, al menos hasta las elecciones, al menos hasta el mes de diciembre. Todo eso no es gratuito. En la época de Menem lo pagaron los trabajadores, lo pagaron los jubilados. Hoy, indudablemente está ocurriendo y va a ocurrir lo mismo, porque la contrapartida de la fiesta financiera que se está armando en la Argentina, con una deuda pública de un país que está en semi-default y que por eso mismo rinde 18% anual en dólares, la contrapartida de esa realidad es un salario que en promedio no llega a la canasta de pobreza, que hoy está en los 50.000 pesos. Sí, es cierto. Entonces, cuando vemos la década del innombrable, ¿no es cierto? Como le decían muchos de los que gobiernan ahora, nos damos cuenta que su herencia en materia de liquidación de salario, liquidación de las jubilaciones, especulación financiera, succionando la riqueza del país, todo eso continúa vigente. Marcelo Ramal, gracias por tu tiempo. No, Gracias por haber favor, venido, gracias a vos. Bien. Marcelo Ramal, en tiempo real, dale.